Bienvenidos amigos, esto es Todas las Voces. Contra todo pronóstico, el mundo entero ha reaccionado frente a este virus, coronavirus. Y por lo tanto hay distintas políticas que se están implementando en el mundo. Pero una gran cosa que se señala es que el miedo nos está ganando más allá de cualquier situación. Por cierto, una cosa es la reacción de los países europeos respecto a los países latinoamericanos o lo que normalmente hacemos nosotros. Hay cifras que se han proporcionado, una de las cuales, por ejemplo, para el caso de España, España tiene 47 millones de habitantes, de los cuales un total más o menos de 6.200 han sido afectados. Si hacemos una relación entre los afectados y la población total, no es sino el 0.1%, vale decir, ni siquiera el medio punto, mucho más abajo. Pero España ha reaccionado de manera firme, clara, y dice que nadie circula, salvo aquellos que tienen que ir a trabajar o por otras razones de urgencia. En nuestro país también las medidas han sido similares en gran parte de los países latinoamericanos. Se ha dicho que todas las actividades, gran parte de las actividades se suspenden, aquello referido a los certámenes deportivos, a eventos que se han programado más allá de los 300 personas. Pero siendo esto una cosa real, necesaria, urgente, a lo que se ha señalado, también hay situaciones que se han mantenido. Por ejemplo, hay el tema de los colectivos, hay el tema del servicio de transporte, particularmente en Lima, el metropolitano, igual en el caso del tren, donde la relación entre las personas son prácticamente de cuerpo a cuerpo. Y entonces la situación ahí seguramente habrá que tomar decisiones y no si somos consecuentes sobre este tema. En algunos minutos el presidente de la República va a dirigirse al país y probablemente la medida sea muchísimo mayor. Pero hay que considerar que en todo el Perú, estamos hablando de únicamente más o menos como 12 regiones que están afectados por lo menos por un caso. En Lima hay 58, con cifras actualizadas. Arequipa, Callao, Piura tienen 2 casos, mientras que Ancash, Cusco, Ica, La Libertad y Lambayeque tienen un solo caso. Hay que considerar, por ejemplo, que Cusco recibe como 3.000 turistas extranjeros de manera diaria. Es probable que esta cifra ahora no sea 3.000, digamos que sean 500. Y si nosotros hacemos una referencia a una región como la nuestra, donde los que llegan no son ni 10, la relación ahora podrá ser muchísimo menor. Ciertamente hay que tomar cuidado, hay que ver la situación con que en determinado momento pueda convertirse en algo que no podamos simplemente manejarlas y nos pueda rebasar en todos los sentidos. Pero necesitamos también no alarmarnos, necesitamos abordar el tema con toda la responsabilidad del caso. Hay mucha gente que dice que la mejor medicina en estas condiciones no es sino taparse los oídos y dejar de escuchar todas las cosas que se nos están diciendo desde todas las esferas, desde todos los rincones frente a un problema como este. Se han dado algunas prohibiciones en el caso ayacuchano. Por ejemplo, que la feria de San Juan no iría, pero la feria de San Juan están, por lo menos todos los que debían vender estaban en sus puestos, pero lo cierto es que los ciudadanos dicen, un momentito, también tienes que cuidarte, y entonces la afluencia en los ciudadanos no es el acostumbrado. El señor de Guinoapata, que normalmente tiene abarrotadas sus instalaciones los días domingos, no es tal. Sin embargo, las misas continúan y entonces hay una situación de este tipo que lo que habría que hacer es decir que no hay que alarmarse, no hay que buscar
alternativas, porque mucha gente cree que como todo se va cerrando, en algún momento se van a cerrar los mercados y al cerrarse los mercados no vamos a tener con qué y de qué comer. Y por tanto, si el azúcar costaba 70, 80, 90 soles, ahora estamos por los 170, 180 soles, y esa es la realidad que estamos viviendo. Necesitamos tranquilidad y ese es el mejor remedio, la mejor medicina frente a cualquier situación, sea la dimensión que sea. En el caso nuestro, felizmente, aún no tenemos ningún caso y esta es una noticia que debe alentarnos y ojalá que esto siga hacia adelante. Y por cierto, mucho que decir cuando tendremos próximo la Semana Santa, que seguramente no va a tener la dimensión que tenía siempre, pero los ayacuchanos siempre estaremos junto a nuestra Semana Santa. Y con esta introducción les decimos bienvenidos a todas las voces y les vamos a alcanzar mucha información sobre esto de coronavirus y vamos a tener precisamente al doctor Rodrigo Quispe, que además de ser médico, es no solamente ferviente partícipe, activista de la Semana Santa, sino alguien que cree en el desarrollo también de la cultura y en la tradición entre nosotros. Vamos a ir conversando con él, pero antes le vamos a alcanzar sobre lo que está pasando en el mundo, la información que se da desde distintos lugares sobre el tema de coronavirus. Vamos a verlo. Este viernes 13 de marzo a nivel mundial se reportan más de 140,000 casos confirmados del COVID-19 en más de 100 países. El continente asiático, los países con más contagios, por supuesto China, 80,932. Nos vamos después a Irán, que tiene ya 10,075. Después estamos hablando de Corea, que tiene ya 7,979. Japón con 1,335. En África ya son 73 los casos. Tenemos primero a Egipto. Egipto tiene 73 casos. Argelia tiene 20, Túnez tiene 7 y Nigeria tiene 7, además de Sudáfrica, que tiene 17. Nos vamos ahora hasta Europa. Ahí los casos del COVID-19 en Italia, que es donde tenemos la situación más preocupante, la bota, 15,113. Después en España, 3,146. En Francia, 2,876. En Reino Unido, 590. Después también en Países Bajos, que tienen 614. En Alemania, 2,078. Que bueno, finalmente es bastante preocupante. Aquí en nuestro continente se reportan 1,360 casos. En Estados Unidos son 1,360. En Canadá son 117. En México tenemos 17 ya también. En Brasil tenemos 19. En Brasil tenemos 52. Son 19 los que se tienen en Argentina. En Chile también tenemos 17 y es por supuesto también en Ecuador. Y por último nos vamos a Oceanía. Son 128 casos en Australia y 5 en Nueva Zelanda. 128 y 5 en Nueva Zelanda. Ese es el mapa del COVID-19 al día de hoy, viernes 13 de marzo. Vamos a los deportes con el señor Roberto López Olvera. Bueno, ahí están las cifras. Al 13 de marzo, al 16, seguramente se han incrementado algo más y se habla en el mundo ahora de 162,687 casos, algo que en ningún momento de nuestra historia se hacía. Cifras a tiempo real. Sabemos cuántos casos se va produciendo a lo largo de todo el mundo. Y sobre este tema se han producido distintas reacciones. Los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, han tomado decisiones realmente drásticas para hacer que esta pandemia no nos termine envolviendo, sobre todo a todos. Y cuando estemos en una circunstancia donde en regiones, en países como el nuestro, no todos tenemos acceso, por ejemplo, a agua potable, y no todos vivimos en las mejores condiciones, como sí podríamos decir que gran parte de los ciudadanos lo hacen en Europa. ¿Cuáles son estas medidas? Las vamos a conocer aquí en el programa. Más controles y cada vez más estrictos. Latinoamérica intenta blindarse ante la expansión imparable del coronavirus por todo el mundo.
La región ya suma en total más de 250 contagios y al menos 3 muertos. En Colombia, donde hay 9 casos confirmados, el presidente Iván Duque declaró este jueves la emergencia sanitaria. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia. Diversos gobiernos, como los de Argentina, Chile, Perú o El Salvador, ya impusieron restricciones de viajes desde países de Europa, China y de otros estados asiáticos. Nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. El ejecutivo venezolano, que insiste en que en su país no hay todavía infectados, también suspende los vuelos desde Europa y desde Colombia. Cada país toma las medidas que considera necesarias. Para las autoridades mexicanas, la situación no justifica la restricción de vuelos o el cierre de fronteras, como anunciaron este jueves. En Brasil, la preocupación se centra en la expansión del virus entre los miembros del gobierno, incluido el presidente Jair Bolsonaro, luego de que diera positivo un alto funcionario que estuvo en contacto con él y con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Latinoamérica sigue lejos de ser uno de los principales focos del virus, que ya ha contagiado a más de 130.000 personas en todo el mundo. Más del 90% de los casos se encuentran concentrados en 4 países: China, Italia, Irán y Corea del Sur. En Italia la situación no deja de empeorar. A pesar de haber tomado las medidas más drásticas de toda Europa, que incluyen el cierre de todos los comercios, excepto farmacias y supermercados, en las últimas 24 horas se produjeron 188 muertes más. El total ya sobrepasa los 1.000 fallecidos. Estados Unidos decidió no restringir los vuelos con el Reino Unido, donde hay poco más de 450 casos confirmados. No obstante, las autoridades sostienen que el número real de infectados podría estar entre 5.000 y 10.000 personas. Las buenas noticias proceden de China. En la zona del epicentro, los contagios siguen reduciéndose y el gobierno considera que ya pasó el pico de la epidemia. Pero hasta el momento, ningún otro país del mundo ha tomado las medidas tan restrictivas que adoptó Pekín para combatir la enfermedad. Bueno, esta es una realidad. Todos los gobiernos han reaccionado y reaccionan tomando medidas preventivas, medidas que en muchos de los casos han sido también consideradas como medidas drásticas. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a hacer una pausa aquí en Todas las Voces para seguir hablando sobre coronavirus y ver cuál es la importancia, cuál es la trascendencia y cuánto realmente nos está afectando a cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos tomado alguna medida en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Cuántos hemos hecho algo distinto de lo que normalmente hacemos? Eso es una realidad. Lo cierto es que gran parte no estamos haciendo nada, pero algún sector sí está reaccionando. Por ejemplo, está tomando medidas, se están aprovisionando de recursos alimenticios, sobre todo para seguramente ver alguna circunstancia particular. Hacemos una pausa y regresamos con más Todas las Voces. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020.
Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Bueno, ahora mucha gente dice que las redes sociales están dando cuenta borbotones de información sobre coronavirus. Pero mucha gente igual considera de que la primera desinformación está viniendo sobre todo de las redes sociales. Lo primero que hay que considerar es cuál es la fuente, de dónde viene, por qué lo dicen. Porque ciertamente hay mucha gente que también gana con circunstancias estas que nos están ocurriendo. Y lo que hay que considerar es que esto ha llevado a recomendaciones diversas, pero también a políticas que han implementado no solo en el Perú, con la decisión, por ejemplo, de suspender todas las actividades escolares. Al nivel de gobierno regional, igual la decisión junto con las otras autoridades de suspender actividades de la Semana Santa. Y esto es lo que queremos mostrarles. Un gran científico que vivió entre el año 1813 y 1878. Y Bernard dijo: el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Y lo quiero repetir, el microbio, no importa el que sea, puede ser un virus, una bacteria, puede ser muy poderoso. Es su cuerpo que es el terreno, la semilla que germina la enfermedad. Si su cuerpo es poderoso, inmunológicamente nada lo va a detener. Y eso es lo que quiero que entendamos. Fortalezcamos el sistema inmune, hagámoslo invencible, de manera que nuestro cuerpo se pueda defender adecuadamente.
naranja con kiwi y una cucharada de polen. Ahí tienen las defensas naturales, le están dando el tratamiento que su sistema inmunológico necesita. Jugo de naranja con kiwi y una cucharada de polen. Una vez al día es suficiente y su cuerpo sale inmunológicamente activado. Mamás, a esos niños que van para la escuela, a los hijos que van a trabajar, hágale el jugo de naranja natural con kiwi, natural, todo tiene que ser natural, y la cucharada de polen. Doctor, pero yo soy diabética, no puedo tomar eso. Entonces tome una zanahoria, un chile dulce y 2 limones, prepárelo en extractor. Este jugo es delicioso, yo lo pruebo casi todos los días y su sistema inmunológico se va a estimular. Estas 2 recetas son fundamentales para que el sistema inmunológico se pueda defender adecuadamente. Difundamos esta información, compartámosla, porque su mismo cuerpo tiene la cura. Dentro de su organismo está el laboratorio más poderoso para vencer este virus. Acabamos de terminar una reunión del Consejo de Estado, en la cual han participado el presidente del Poder Judicial, la presidenta del Ministerio Público, la congresista presidenta de la Junta Preparatoria del nuevo Congreso, la presidenta del Tribunal Constitucional, como también el defensor del pueblo. También ha acompañado en esta reunión el presidente del Consejo de Ministros. El tema y agenda de la reunión de hoy ha sido el coronavirus, el COVID-19, el decreto de urgencia 025, que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, y adicionalmente un decreto supremo que la reunión de hoy de la mañana han sido ocasiones de las instituciones. También hoy en la mañana tomamos que congrese a más de 300 personas. Decirle el día de mañana, precisamente por este efecto, insumos médicos. Miembros de la Comisión Multisectorial para tomar algunas decisiones en salvaguarda de nuestra población ayacuchana. Y hemos justamente analizado el tema y entendemos que primero está la salud de nuestra población ayacuchana. Es así que hemos acordado suspender todas las actividades, ya sean deportivas, culturales, religiosas y sociales. De esta manera evitar el contagio de este coronavirus. Es así que hemos instado a la población ayacuchana a fin de que en esta oportunidad la Semana Santa prácticamente se está suspendiendo, y llamamos a la tranquilidad, a la calma, y más bien tenemos que comprometernos en el tema del trabajo de lo que corresponde a la prevención. Ya la autoridad civil tomó una decisión. La autoridad religiosa seguramente se va a alinear con esa decisión en aras del bien del pueblo y de los feligreses. Las autoridades han decidido, las autoridades de la iglesia se alinearán a eso, porque hay que evitar el contagio del coronavirus. Más importante es la vida. Bueno, y para conversar sobre este tema estamos acompañados aquí con el doctor Rodrigo Quispe Pérez. Él es médico, presidente de la Asociación de Mayordomos de la Pascua de Resurrección, y bueno, un activo partícipe de estas festividades. Doctor Rodrigo, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, profesor Carlos, y muy agradecido para conversar con nuestra población frente a estos temas. Bueno, muy sí, importantes. usted es médico y en realidad nos podrá dar mucha información sobre este tema, y da la impresión, y todo el mundo siente, de que se está sobredimensionando el tema y nos está ganando en muchos de los aspectos el miedo, el temor, y estamos reaccionando más por eso que por el conocimiento de la situación, y por fortalecernos nosotros como persona en nuestra capacidad de resistencia frente a virus de esta naturaleza. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, el pánico es una de las cosas que está realmente impactando más en estos momentos, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que hay gente que está provisionándose de una serie de cuestiones, trayendo una escasez momentánea, ¿no?, y mucha gente que incluso para revender, ¿no?,
Después, una serie de medidas, porque, por ejemplo, hay medidas políticas o medidas que ha tomado el gobierno, medidas políticas que a veces es fácil de tomarlos, pero hay situaciones que sí hay que ver, por ejemplo, el aspecto nutricional de nuestra gente, de nuestra población, porque si el organismo tiene todo un sistema inmunológico bien preparado, podemos soportar todas estas agresiones que hay, porque el hombre está constantemente sujeto a este tipo de agresiones. No es la primera vez. No es la primera vez. Y ahora tenemos mucho más información, sabemos de dónde viene, cómo viene. En otros tiempos no sabíamos absolutamente de nada. Así es, por ejemplo, como la gripe española en el 2018, ¿no? Después la gripe asiática, o la cuestión del ébola, aunque en el ébola ya hubo más conocimiento. Ahora, de hecho, hay más conocimientos médicos, científicos, ¿no? Y no solo para poder afrontar esta situación. Pero lo ideal sería que se tomen las medidas mucho más prácticas, ¿no? Viendo, por ejemplo, el aspecto nutricional, como les dije, ¿no? Por ejemplo, está señalado también que es clave, por ejemplo, los primeros 1000 años de vida de una persona, ¿no? O sea, desde la fecundación hasta más o menos 3 años del nacimiento, ¿no? Y si no hacemos una serie de cuestiones ahí, ¿no? Como ahora tenemos, por ejemplo, anemias, todavía en cifras altísimas, tenemos problemas de desnutrición, ¿qué tipo de población después tenemos? Y que es fácil sujeto frente a estas agresiones, ¿no? de tener pues consecuencias graves. Entonces, este es un aspecto que tenemos que ver, el saneamiento ambiental, por ejemplo, la cuestión del agua, tenemos del desagüe, enseñar a la gente también que utilice la cuestión del agua, porque no es solamente colocar el agua potable, sino enseñarles también a que utilicen, por ejemplo, el lavado de manos, el lavado de diferentes partes del cuerpo, cómo preparar tenemos los alimentos, en fin, toda una serie de cuestiones. Y la educación también en la nutrición. Mire, por ejemplo, ahorita estamos viendo recomendaciones para el consumo de ciertos alimentos como la vitamina C, las naranjas, que tenemos nosotros bastante en el valle, ¿no? O en diferentes valles que tenemos, ¿no? El quión, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la quinoa, pero vemos a veces con pena cómo en el campo venden la quinoa y los campesinos compran más bien fideos, ¿no? Fideos, cuando realmente eso deberíamos ser, porque eso debía ser uno de los primeros productos consumidos por nuestra población, que da proteínas, ¿no? Que da protección, que mejora el sistema inmunológico, ¿no? Además, con la vitamina C podemos afrontar esta situación, ¿no? Pero fácil a veces tomar ciertas medidas, pero hay que trabajar en estos aspectos, ¿no? Y el otro punto, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Salud debía tener sus laboratorios para poder diagnosticar rápidamente en cada región. En el Cusco ya han conseguido, en algunos lugares más, ¿no? Y el gobierno debía dar presupuesto para eso y tener esos laboratorios en las diferentes regiones. Eso me parece que debía ser una exigencia del gobierno regional en estos momentos. Es el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Claro, ahora los ciudadanos comunes, todos nosotros también, ¿no? Decimos, bueno, por A o B ya, bueno, tengo el virus, coronavirus. ¿Para qué significa esto? Entre que yo soy infectado hasta que tenga alguna manifestación, no es inmediato. Así ¿no? es. ¿Y qué tiempo tiene que pasar? ¿Cómo es este? Hay un periodo de incubación de 14 días, ¿no? Aunque hay otros trabajos que han hecho que dicen todavía puede ir hasta 27 días, ¿no? Pero en ese periodo en que no se presentan síntomas, el que tiene ya está con este virus puede ya contagiar, puede ya contaminar, ¿no? Ese es el otro problema. Claro, entonces yo no sé que estoy contagiado. Así es, ese es el otro. Y no tengo ningún síntoma. No tiene ningún síntoma, y recién se te puede presentar a los 14 días, ¿no? Entonces, este es el problema difícil. Parece que realmente esta cuestión del virus parece, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido de un laboratorio, porque han manipulado para cambiar, tenemos la cuestión de las proteínas en el ARN, ¿no? De este virus de la gripe, ¿no? Que realmente su nombre es el SARS-CoV 2.0, ese es el nombre, ¿no? La enfermedad que produce es el COVID-19, ¿no? Claro. Pero está clasificado como esto. Y han señalado algunas informaciones, esto por ejemplo preparado en un laboratorio de Inglaterra y que fue patentado en Estados Unidos, incluso dan nombre de los biólogos, ¿no? ¿De quiénes son? Dan nombre de los biólogos que han patentado esto, o sea, no es ni siquiera una cuestión lanzada hacia el aire, mire. Entonces, parece que en esta situación, y los chinos han señalado un asunto de que en octubre hubo los Juegos Olímpicos Militares en China. Entonces, en China refieren que han atendido a algunos militares americanos por una neumonía, por el virus de la influenza, ¿no? O sea, con ese diagnóstico. Pero parece que no se ha afinado el diagnóstico, porque en Estados Unidos mismo hace pocos días al jefe del comité de
del control de enfermedades de Estados Unidos, le llamó el Senado de Estados Unidos y le hicieron una serie de preguntas. Entonces, entre ellos dijeron que todas estas muertes últimas del virus de la influenza realmente son así o es que realmente no han afinado el diagnóstico. Y él reconoce que no han afinado el diagnóstico. Y parece que ya han estado muriendo gente por el coronavirus y no ha sido por el virus de la influenza. Entonces, les ha faltado afinar. Tenemos los kits de diagnóstico, tenemos de esto, y reconoce eso el jefe de la CDC, ¿no?, que está en Atlanta, ¿no? Claro. Entonces, esta es una situación bastante delicada, ¿no? Y a raíz de esto es que el día 13, el secretario de Estado americano le llamó diciendo que era una cuestión que sin base los chinos estaban haciendo esas denuncias, le llamó al embajador chino, ¿no?, en Estados Unidos, y ahí las filmaciones de lo que está saliendo del secretario de la Secretaría de Estado, pero no dio ninguna información, ¿no? Entonces, claro, y los chinos dan a entender que pasó una situación así como el que nos está señalando. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Hay los 14 días que más o menos está incubando, sí, ¿no? Y una vez que ya se manifiesta, ¿qué tiempo tiene que pasar y cuáles son los síntomas que uno tiene y cuándo definitivamente termina esto? Mire, presentan los síntomas, por ejemplo, esta cuestión de, puede ser alza térmica, dolor de garganta, tos, malestar general, ¿no? Entonces, como cualquier otra gripe, ¿no? Y que, bueno, del 100%, el 85% pasa como cualquier gripe, ¿no? Como cualquier gripe, claro. Un 10% que necesita ciertas atenciones, pero un 5% sí que puede entrar en una letalidad, ¿no? O sea, en una situación extrema y que puede incluso ir a la muerte. Claro. Pero en ese porcentaje está mayormente ancianos, ¿no?, de edad avanzada, porque su sistema inmune está disminuido, o personas que tienen problemas de cáncer, problemas de diabetes, o su sistema inmunológico está bajo por algún otro problema, o gente que está tomando medicamentos. Por ejemplo, antes nomás revisábamos con mis hijos, que también son médicos, que nuevamente han señalado de que no se debe tomar el ibuprofeno. Por ejemplo, tomamos el ibuprofeno a veces a pasto, casi la mayoría de la gente. Claro, eso en cualquier momento. Sí, y hace tiempo ya había reportajes de que el ibuprofeno hay que tener mucho cuidado porque disminuye. Ahora hay que tomar solamente el paracetamol para controlar tenemos el dolor, la fiebre, unas cuestiones. Pero no ibuprofeno. No ibuprofeno. Entonces, muchos de estos cuadros han pasado así solos, ¿no? Con unos días, ¿no?, de ¿Se acuerda antes, incluso para una gripe, para un resfrío, había la famosa caspiroleta? La receta de nuestras abuelas, caspiroleta, que era hacer hervir la naranja partida con la cáscara, con miel, y en la cama ya dar con un poquito de pisco, un poquito de caña, y uno sudaba, pues, ¿no? Basta para eso. Y bastaba para eso, ¿no? Y realmente hay cuestiones de ese tipo, ¿no?, que podría utilizarse, y no, pero hay ese porcentaje en los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por supuesto, si toda nuestra población estuviera, pues, bien nutrido, ¿no?, con un control adecuado, realmente no tendríamos toda esta situación, ¿no? Claro, por ejemplo, en Inglaterra, claro, ahí el primer ministro, más también pensando en la cuestión económica, no ha tomado ninguna medida. No, sino él le señala diciendo, bueno, que ¿para qué vamos a afectar la cuestión económica que siga si al final vamos a saber que el 5% va a llegar a... Claro, va a tener el problema, va a superar de cualquier forma. Mira, pero claro, ellos, porque también su población está bien nutrida, ¿no? Tienen otro estándar de vida en relación tenemos a lo nuestro. Claro, ahora simplemente con la gripe, ¿no? La gripe lo hemos sufrido todos. Y si no nos cuidamos bien, eso termina primero en bronquitis y después puede pasar a neumonía y con condiciones fatales. Y si uno ve, seguramente las cifras son cifras grandes, ¿no? Definitivamente, sino que esta situación, bueno, ya como también ahora, como usted decía hace un rato, que las redes sociales están que bombardean también por todo lado y tenemos toda una serie de informaciones, y también toda esta guerra comercial que antes de esto, pues, ¿no?, entre China y Estados Unidos, ¿no?, que de todas maneras la guerra comercial, toda esa situación lleva también a todos estos problemas, ¿no? Por ejemplo, los rusos han tomado así una medida drástica, Putin, de que cerró todo y hasta ahora no han pasado de 20 casos, mire, en Rusia, ¿no? Pero han dado medidas drásticas como esto de una pena de 5 años si es que hay personas que no cumplen con las normas que han dictado, ¿no?
Pero a veces nuestra gente acá no, pues no, se decretó este descanso, pero hemos visto que hay mucha gente que está yendo a la playa, incluso hay jóvenes que están organizando la fiesta del coronavirus, en fin, ¿no? Entonces también hay toda una serie de situaciones de ese tipo de parte de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida. Y yo recibí justo una información de un médico que decía, esta lucha realmente no es contra el virus, sino es una lucha contra nuestras costumbres, ¿no? Contra nuestras costumbres malas, ¿no? Por ejemplo, un asunto nomás, ¿no? Relacionado a nuestras fiestas. Estamos, por ejemplo, acostumbrados, la mayoría estamos habituados mal de tomar cerveza de un solo vaso. Y siempre, ¿no? Y siempre hemos estado así, ¿no? Y da vueltas esta cuestión, ¿no? Y si una persona no lo acepta, hasta se resiente esa persona, pero realmente está mal, ¿no? Porque no solo es la transmisión de este virus, sino también, por ejemplo, del Helicobacter pylori, que tenemos una gastritis y que puede llevar incluso a cáncer de estómago, que es una de las primeras cánceres que hay en nuestro país. Claro. Entonces, ese es un punto, por ejemplo, que sería bueno si tenemos compromiso de tomar cada uno de su botella, o si no, con su vaso. Y eso pasa con la cerveza nomás, porque con la gaseosa no podríamos hacer eso. Claro, no pasa eso, y con la cerveza sí, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, habría que cambiar, por decir, ¿no? Ese hábito que tenemos, ¿no? Cambiar esas formas, por ejemplo, de compartir, ¿no? En una reunión social, ¿no? Ahora, bueno, esto está relacionado a algunas entrevistas también que hemos recogido y opiniones distintas desde el propio alcalde y otras personalidades respecto al tema de actividades que se suspenden en esta Semana Santa, que en realidad también merece ser analizada, porque da la impresión de que hacemos lo más fácil, ¿no? Cortamos acá, cortamos por todos sitios y prácticamente nos inmovilizamos. Vamos a ver esas entrevistas y luego seguiremos comentando aquí en el programa. Se han suspendido las actividades de Semana Santa. ¿Qué podemos decir a la población ayacuchana? Sí, en la medida que el coronavirus se ha declarado como pandemia mundial y como está en emergencia sanitaria a nivel del país por 90 días, desde el ámbito local también tenemos que tomar decisiones para poder preservar la vida y la salud de nuestra población. En ese sentido, en la medida que se hace casi inexorable la presencia del coronavirus acá en Huamanga, necesitamos tomar las medidas correspondientes. Y si los eventos donde hay alta concentración de personas van a ser motivo de proliferación de este virus, tenemos que cortar la raíz del problema antes de que ocurra. Así tenga que ver con esa tradición y fe religiosa que tenemos arraigada en nuestra tierra, porque primero es la vida y la salud, antes que inclusive la economía de nuestra población. ¿Y qué actividad está permitida hacer en esta Semana Santa? En realidad, desde el ámbito municipal, nuestras competencias van a ser dar cumplimiento a esta disposición que se está dando y que va a ser refrendada por el Consejo Municipal. Sin embargo, no somos la única entidad. La Comisión Multisectorial que tiene que ver con la Semana Santa y que esta mañana ha brindado ya la declaración de suspender todas las actividades de Semana Santa. Las misas también son una concurrencia. Las actividades como el pascuaturo, que ya estaba prohibido para el centro histórico, sea donde fuere, también de alta concurrencia. Eventos cerrados de recreación nocturna en las discotecas también son de posible. Entonces necesitamos nosotros tomar las acciones para preservar la vida y la salud. Hay que revisar lo que está pasando en Europa y en otros sitios. Creo que acá el presidente pues, ha puesto baños fríos, pero también donde baños se van a contagiar eso los colegios. Y ahí en los colegios lo primero que hacen es comunicarse y venir niños de repente, personas de otros sitios que llegan de viajes y mediar eso. Creo que es una buena idea.
separar estos 30 días, otros 25 días. Veremos cómo reacciona Europa, porque Europa está haciendo cada vez más crisis. Pero gracias a lo que están ya limitando los vuelos, y acá va a suceder lo mismo, no sé qué medidas tomarán acá, por lo menos están anunciando que la Semana Santa también va a ser visto con esa misma cuestión. Veremos en su momento qué pronunciamiento tienen las autoridades, cómo es percibido por la población. Respecto a la Semana Santa, nuestras autoridades han tomado una mejor, adecuada decisión en postergarlo todas las actividades, suspenderlo todas las actividades correspondientes a ello. Es mejor en salubridad de nuestra población. Si no prevenimos, pues nosotros mismos nos vamos a lamentar, señor periodista. Esperemos pues de que en alguna forma se puede realizar, pero creo que con esto de coronavirus no vamos a poder realizar como era nuestra costumbre. Habrá que acatar lo que dispone el Monseñor en cuanto a lo que se refiere a la religión, y como el presidente ya ha indicado, no se puede tener ya reuniones de grandes masas, así que estaremos a la espera de la decisión del Monseñor. Principal es la vida de los seres humanos. Yo pienso que primero está cuidarnos y la posterior. Creo que todos los años festejamos, no con todo optimismo y todo. Yo creo que este año por el coronavirus no creo que se va a desplazar. ¿Qué le puede decir a la población? Bueno, sobre este tema de suspensión de actividades. Bueno, que sepan comprender, yo pienso que sí, que lleven a la calma, ¿no? Y que se cuiden todos. Ahí está, hay coronavirus, te llaman. Bueno, entonces ya vemos que las autoridades también han tomado la decisión del caso, suspendiendo actividades en relación a la Semana Santa. No van las ferias, no van los distintos certámenes, por ahí se ha dicho también que no van las misas. ¿Qué información nos puede alcanzar usted? Sí, mire, respecto a las procesiones, en lo que nos compete a nosotros en la Mayordomía General de la Pascua, acatando esta situación, y también habíamos conversado en la asociación, como son eventos que concentran mucha población, como por ejemplo el Domingo de Ramos, ¿no?, que concentra miles de personas, ¿no? O sea, no hay Domingo de Ramos. Domingo de Ramos no hay, y tampoco la cuestión del Sábado de Gloria, ¿no? Sábado de Gloria que también concentra muchísima gente en la plaza, ¿no? También se ha visto que no, a pesar que nosotros siempre cada año tratamos de impulsar eso con entusiasmo, con la alegría de nuestras fiestas de Huamanga, aunque siempre hemos sido vapuleados nosotros los mayordomos diciendo que somos los que fomentamos la borrachera y ese asunto, ¿no? Pero y la cuestión de la procesión también de la madrugada, pues no, porque realmente, por ejemplo, en la misa... No hay Pascua de Resurrección. Este año no tenemos Pascua de Resurrección. Sí, pero justo como estaba acá la Municipalidad de Mayordomo 2020, ahí sí no se salvan, ¿no? De todas maneras corremos para el 2021, ¿no? O sea, tienen que cumplir el 2021, ¿no? Todas las actividades del Mayordomo de este año, de todas maneras lo va a hacer el 2021, ¿no? O sea, quiere decir que no hay ninguna procesión. Es eso lo que realmente... Ahora, la hermandad de Jesús Nazareno, la hermandad Santo Sepulcro, no sé qué decisión habrán tomado ellos, porque actúan también, tienen su asociación o la hermandad, ¿no?, que deciden. Claro, ahora normalmente cuando nos pasan las peores tragedias, acostumbramos a sacar nuestros patrones, nuestras imágenes
como símbolo de protección, de necesidad, de apoyo en los ciudadanos, o sea que esto no va a ir. Sí, realmente en muchas situaciones hemos afrontado, por ejemplo, en la época de la violencia, del terrorismo, en mi caso, por ejemplo, yo afrontamos en el 88, recibimos la Pascua frente a toda esa situación, ¿no? Y llevamos adelante, porque incluso señalando que Huamanga significa vida y no significa muerte, que fue un mensaje que repercutió a nivel mundial. Y también cuando ha habido situaciones de temblores o falta de lluvia, siempre se sacó en procesión a Jesús Nazareno, a nuestro Jesús Nazareno, ¿no? Pero estas situaciones de emergencia sanitaria, por esto a veces cambian, ya no es igual a esa figura, ¿no? Por eso es que se ha planteado esta situación, ¿no? Pero nosotros llamamos a una reflexión que debemos, en todo caso, aprovechar para hacer unión de familia, reflexión tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Claro, ya en familia, y de repente en una familia un poco más extensa, ¿no? Porque la Pascua no va a dejar de ser una ocasión para que la gente se junte, ¿no? Bueno, y también la Pascua une también, por ejemplo, mucha gente, nuestras familias vienen de diferentes partes, ¿no? Ese es el grueso, ¿no? Es el grueso que viene de ayacuchanos que están fuera, ¿no? Para compartir, tenemos con la familia, ¿no? Y vivir tenemos todos estos días de Semana Santa, ¿no? Pero yo creo que hay que verlo con entusiasmo y que al otro año hacerlo otra vez con más entusiasmo, ¿no? Con más alegría nuestra Semana Santa. Claro, ahora quiere decir que el mayordomo no se salva del 20, lo tiene que pasar el 21. Así es. ¿No? Pero también hay seguramente mucha gente que se queda en el camino, que pierde recursos, y eso va a ser una cosa ya pues inevitable. Bueno, definitivamente, por ejemplo, la cuestión del turismo, los restaurantes, los hoteles, ¿no? Todo el movimiento del transporte y todo eso es de todas maneras va a afectar económicamente, eso es cierto, ¿no? Realmente va a ser un golpe bastante duro, y ojalá, por eso digo, en las medidas más que señala el gobierno, también hubiera algunas medidas de que los bancos, las cooperativas, las cajas entendieran y no realmente este tiempo no cobraran, tenemos los intereses, ¿no? U otras medidas que favorezcan a la pequeña empresa, ¿no? A la microempresa, ¿no? Porque si no también una situación económica muy perjudicial, ¿no? Claro, por ahí hay una preocupación seguramente de mucha gente, pero también hay algunos que ganan de todo esto. Definitivamente, por ejemplo, con esta cuestión ahora de esta cuestión del pánico, por ejemplo, vender estos productos de primera necesidad, hay mucha gente que está ganando, y han subido los productos, el costo de los productos, ¿no? Por ejemplo, del mercado de productores Santa Anita ya no dejan sacar productos, y probablemente estén vendiendo por lo bajo, pero a precios ya elevados, ¿no? A precios muy elevados. Incluso el alcohol, por ejemplo, ya no lo encuentras fácilmente, ¿no? Entonces, sí, hay todo, hasta el papel higiénico. Sí, y hay gente que aprovecha la necesidad de la gente para lucrar. Esa es otra situación también que existe, y eso no es correcto, no es bueno, pero desgraciadamente ocurre. Bueno, doctor Rodrigo, muchas gracias por haber venido al programa. En realidad creo que información valiosa que nos ha alcanzado usted, reflexiones distintas, porque no solamente hay que hacer caso, y eso es lo que normalmente se reclama, ¿no? Que las normas están para que los ciudadanos la podamos acatar, la podamos respetar, pero no solamente se trata de eso, sino también de una responsabilidad ciudadana frente a situaciones como esta. Sí, efectivamente, tenemos que nosotros los ciudadanos también cumplir con con estas medidas, por ejemplo, de lavado de manos, de la protección, ¿no? Todas esas medidas que están señalando, y en el aspecto nutricional, ¿no? Que aprovechemos también para consumir bastante vitamina C, y nuestra población consuma nuestros productos como la quinoa, por ejemplo, ¿no? El quión, tenemos la naranja, y que nos pueden ayudar inmunológicamente, y podemos realmente enfrentarnos a este problema pero con entusiasmo, sin caer tampoco en la desesperación, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Muy agradecido, profesor, muchas gracias. Bueno, así es, amigos, no tendremos por lo menos de la conversación con quien asume la presidencia de los mayordomos que siempre han pasado, ¿no? Respecto a la Semana Santa. Más adelante vamos a hablar con el alcalde de Huamanga sobre este tema, pero lo que hay que señalar con claridad es que, bueno, pues la Semana Santa no va como siempre lo hemos tenido, pero va a seguir siendo una ocasión para el reencuentro entre nosotros, para la reflexión sobre el sentido
de lo que significa la Semana Santa para nosotros. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar con el alcalde de Huamanga. Regresamos. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes, quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Bueno, y desde las autoridades, como hemos venido dando cuenta, se están tomando medidas que hagan que las personas no estemos juntos, que las personas no tengamos posibilidades de contagiarnos entre nosotros. Y entonces ahí ya, como hemos escuchado, ya no tendremos las procesiones en este año. No tendremos el encuentro, no tendremos el Domingo de Ramos y no tendremos la Pascua de Resurrección, que yo sí considero que habría que hacerlo, aunque sea simbólicamente, porque se trata de concentraciones masivas, seguramente no lo podríamos tener, pero habría que hacer algo. O sea, no es tampoco decir nos pasa esto y punto, cada uno a su casa a reflexionar. Bueno, sobre estas cosas vamos a hablar con el alcalde, ¿no?, para que nos alcance una mayor información. Pero ahí tenemos algunas vistas. Por ejemplo, hoy día hemos estado en el Señor de Quinoapata, y en el Señor de Quinoapata se desarrolla la misa con toda normalidad. Pero también hemos estado en la feria de San Juan. Félix Rojas estuvo en la feria de San Juan, y ciertamente no están los ciudadanos, no están todos, pero los comerciantes sí están igualitos. Lo cierto es que los ciudadanos también tomamos nuestras precauciones. Vamos a ver por lo menos alguna de estas.
que allá traen. Bueno, esas son imágenes de esta mañana en la feria normal de los domingos de San Juan Bautista. Estamos, como hemos anunciado, con el alcalde con quien vamos a conversar sobre este tema. El alcalde Yuri Gutiérrez con nosotros. Señor alcalde, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Carlos, y gracias a toda la población de Huamanga. Bueno, tomar una decisión como lo que se ha tomado no debe ser fácil, ¿no? Que no hay actividades por Semana Santa y no tendremos lo que siempre tenemos, que en realidad no solamente la festividad, la procesión, sino también el sentirnos orgullosos, huamanguinos, ayacuchanos, pero es más, hacer fe de nuestra propia religiosidad, ¿no? Y entonces una decisión así no será nada fácil ni sencillo. Así es, Carlos. Teniendo en consideración que somos ciudad creativa, ciudad patrimonial, la catedral de la fe de América, donde la Semana Santa es la mejor manifestación de esa fe, hemos tenido que evaluar mucho información de salud de la Policía Nacional y toda la situación de información a nivel mundial. Se ha declarado la pandemia a nivel mundial. Estamos viendo cada día cómo crecen los casos, no solo en el mundo, sino ya en nuestro propio país. Y hemos tenido que decidir. Nuestra cultura arraigada permanece, puede hacer una pausa, pero la vida y la salud no la podemos poner en juego. Con ese objetivo principal se ha decidido suspender todo tipo de actividades anteriores, durante la Semana Santa y posteriores, mientras se atenúa esta situación de emergencia sanitaria que ha declarado el presidente de la República. Tenemos que estar respondiendo también desde el ámbito local ante situaciones adversas que quizá nunca antes ha habido, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Claro. Ahora, en este caso, por ejemplo, en Ayacucho aún no tenemos un solo caso, ¿no? En todo el Perú se han registrado en 9 regiones. A la información actualizada de hace una hora tenemos 71 casos. Y hay, por ejemplo, regiones como el Cusco, que como usted sabe, recibe 3.000 turistas por día. Ahora no los recibirá 3.000, los recibirá 1.000, pero tiene un solo caso, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que de repente estemos haciendo lo más fácil y buscar alguna forma mejor para poder, de alguna manera, no cortar radicalmente las situaciones que estamos teniendo? Carlos, ¿qué pasa? Tenemos experiencias negativas de nuestros países europeos. Italia, España, no cerraron las fronteras a tiempo. ¿Y cómo se ha puesto exponencialmente esta presencia de este virus con mucha pérdida humana? Hace 2 semanas España está en las mismas condiciones nuestras y ahora tienen más de 2.000 casos. Claro, ¿Vamos a esperar a estar en esas condiciones? Pienso que antes del primer caso se ha debido cortar las fronteras del Perú para no permitir ni siquiera ingresar ese primer caso. Claro, en el caso de España, por ejemplo, España tiene 47 millones ¿no? Y tiene 6.200 casos infectados, que es el 0.01%, casi nada, ¿no? Y tiene 191 muertos, que es el 3% de los afectados. En nuestro caso seguramente sería muchísimo más. Hace 2 semanas tenían menos de 100 casos, Carlos, como nosotros ahora. Mañana, en una semana, podremos tener y superar los 1.000 casos aquí en Perú. Y fácilmente llegar a Huamanga en cualquier momento. Por nuestro terrapuerto entran y salen 5.000 personas aproximadamente por día. Por día. Más los 500 aproximadamente del aeropuerto. Más el flujo por las carreteras que no está dentro de este rubro de terrapuertos y aeropuertos. El flujo es grande. Hoy podemos ya tener un caso. Entonces, en previsión de ello,
Hemos solicitado al Ministerio de Transportes el día 11 de marzo la posibilidad de suspender, cerrar el Terrapuerto Libertadores Guadi. No hemos tenido respuesta hasta ahora. Mañana vamos a hacer la gestión directa ya ante el presidente de la República, porque esto no puede durar más. Lo mismo debemos hacer con el aeropuerto. Cuanto más aislados estemos, menos posibilidad de contagio. Estamos ya rodeados. Lima tiene la mayor parte de los casos a nivel del país. Ica, nuestro vecino principal, Arequipa y Cusco, tienen ya casos de coronavirus. Claro, en Nos Junín están no hay. envolviendo. Por cualquiera de los medios puede ingresar. Junín, Cerro de Pasco tampoco tiene. No tiene. ¿No? Pero en cualquier pero momento puede haber. momento Hace 2 semanas Perú no tenía un solo caso. Y ahora estamos en qué condiciones. Si la situación normal de atención de la salud es más o menos precaria a nivel de país, imagínense con la llegada de este coronavirus. Ahora, ¿qué significaría el cerrar el terminal? Significarían todos los terminales cerrados. Así es. Yo espero realmente... Pero no solamente interprovincial, sino también, no solo interregional, sino también interprovincial. Tendrían que cerrar todos los terminales. Los países que han tomado las medidas más drásticas están libres de este flagelo. Rusia, un país vecino de China, no está con este problema. Centroamérica lo mismo. O sea, Alemania de la misma manera. Entonces, tenemos que tener acciones rápidas en prevención. Si esperamos a que llegue, va a ser incontrolable después, porque el crecimiento es exponencial. Había en redes una información que si pasábamos los 50 casos a nivel de país, podía haber un punto de no retorno. Ya tenemos 71 hasta las 15:30 horas de hoy día. A estas horas ya debemos tener cerca de 100 de repente. Bueno. La situación no es fácil, tampoco hay que alarmarnos tanto. Pero en realidad está controlado, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué ha pasado con Italia y España? El gobierno para las acciones de trabajo y la gente tomó como vacaciones. Si fueron al cine, fueron a las discotecas, fueron a los centros comerciales, siguieron andando y siguió el contagio. Nosotros aquí, los jóvenes están publicando inclusive las fiestas a las que están concurriendo, ya declarada la emergencia nacional. Creo que es irresponsable de parte de la población estar difundiendo casos como este. Más bien entre nosotros, cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Estos centros, sobre todo los nocturnos, donde los ambientes son más cerrados, poca circulación de aire, fácilmente puede haber un caso. ¿Podría contagiar a cuántos? Y mientras se dilucide si eso no es, ¿a cuántos más podría contagiar? Claro. Necesitamos tomar conciencia plena para poder enfrentar esta situación. Ahora ya se ha tomado algunas decisiones, por ejemplo, con estos centros nocturnos, con las ferias, pero como usted ha visto, la feria sigue, ¿no? Estos centros nocturnos siguen, se siguen celebrando también las misas. O sea, en realidad, ¿qué de las cosas se han suspendido aquí entre nosotros hasta el momento? Aún nada. Formalmente todo. Lo que hay que hacer es cumplir. Y el cumplimiento tiene que ver con la capacidad operativa que tengamos a nivel de Policía Nacional, Fiscalía, no solo de prevención del delito, sino también Fiscalía de turno, que ya verifique el incumplimiento de las normas. Que tiene incluso una penalidad, ¿no? Así es. Ahora, ¿eso a cuándo debemos estar cumpliendo y decir, bueno, de repente no estamos en el 100%, pero sí el 80, 60%, porque ahorita en realidad todos están desarrollando su actividad. Hemos establecido una norma, una ordenanza municipal que se preparó con anticipación. Yo agradezco a los regidores por haber asumido este acuerdo con la finalidad de controlar esta situación, de reducir, restringir toda actividad que concentre población que pudiera fácilmente contaminarse. Yo espero que en el mensaje presidencial se establezca con más claridad. No nos pueden dejar con un tope mínimo de 300 personas. Eso puede ocurrir en Lima, pero acá el auditorio mayor tiene menos de 300 personas. Los centros de diversión nocturna tienen una capacidad menor. Y con esta norma podríamos estar restringiendo la capacidad operativa de frenar
y hacer cumplir nuestras propias normas. En el Estado no podemos contradecirnos a niveles de gobierno, diferentes niveles. Necesitamos esto. Claro, ahora eso resulta fundamental. Ahora usted ha visitado el asilo de ancianos, que se supone es el lugar más vulnerable, ¿no? ¿Qué hemos encontrado ahí, señor alcalde? Hemos visitado el asilo y el poricultorio en primer término, y yo felicito a las hermanas religiosas que han restringido toda visita al asilo y al poricultorio. ¿Para qué? Para proteger a esa población vulnerable de la niñez y de la ancianidad. Bueno, lo que hemos hecho es llevar kits un paquete de jabones, toallitas húmedas. ¿Para qué? Para el uso de los ancianos y de los niños. El lavado de las manos es importantísimo en la prevención, y a eso estamos enfocando desde el área que nos compete. También hemos ido al INPE, a la cárcel, para poder conocer cómo se está llevando a cabo. Y en la cárcel, por ejemplo, ¿cómo es manejable esta situación? Ahí en realidad es difícil de entender qué cosa puede pasar si tenemos en un ambiente de 2 por 2, 8 personas. El hacinamiento es por todos conocido. En una celda puede haber 12 personas, son celdas pequeñas. Entonces no se puede tener ningún riesgo, no se puede correr riesgos ahí. Y seguir abriendo el penal para las visitas contribuye. Claro, lo único que se podrá restringir son las visitas, pero el personal, los internos, ahí no se puede hacer nada, ¿o sí? Hay necesidad de prevenir. INPE ya tiene una directiva de que para cada interno vaya una sola persona de visita, ya no la familia entera. Pero no nos parece suficiente. Hemos coordinado ahí, hemos hablado con la Policía Nacional, que controla la parte externa. Vamos a hacer llegar nuestra ordenanza municipal y vamos a dirigirnos directamente al presidente del INPE a nivel nacional, con la finalidad de que para reducir riesgos se corte también las visitas al penal. Muchos reclusos provienen de otras regiones. Sus familiares vienen a visitar desde otras regiones, entonces ese flujo genera mayores riesgos. Claro, ahora ¿qué hacer? El problema no son las visitas, porque las visitas se pueden suspender, ¿no? El problema son los internos que están ahí y conviviendo en espacios de 2 por 2, como usted dice, ¿no? En un número de 12. ¿Qué hacer con ahí? Ahí es inevitable. Si es que uno empieza, ya se terminó con todo. Sería un gran problema y no queremos que ocurra. Justamente por ese tipo de situaciones es que necesitamos que la gente no fluya a nivel de país. Claro. Que paremos un rato las actividades. El turismo debe frenarse. Los locales que aglomeran gente deben mantenerse en pausa. Claro. Ahora, ¿qué significa eso, por ejemplo, con los mercados, que son otro espacio? Lo mismo. Yo estoy convocando al Consejo Municipal con la finalidad de declararnos en sesión permanente. Porque según la norma es que debemos solicitar y convocar a una sesión de consejo ordinaria o extraordinaria con 2 días de anticipación, 3 días de anticipación. Y en este tipo de condiciones que no ha habido antes, necesitamos declararnos en sesión permanente. Cosa que se llama a cierta hora y hay que determinar algo sobre algo específico en ese momento. Entonces vendrán los regidores a poder decidir. Al día siguiente puede tomarse otro acuerdo municipal. Tenemos que estar disponibles porque la población lo pide y esta situación... Claro, y en situaciones de emergencia todavía se necesita también sesión de consejo para aprobar determinadas medidas que en realidad seguramente es más atribución ejecutiva y del alcalde, ¿no? En casos tenemos atribuciones directas como ejecutivo, como la decisión de suspender con cargo a dar cuenta al consejo. Pero hay otras que no, que necesitan para tenerse acciones por parte del ejecutivo la norma legal. Claro. Si no, podemos ir contra la misma Constitución y no queremos Ahora, ¿qué hacer colisionar nuestras normas. ¿Qué hacer con los mercados, por ejemplo? Hay necesidad de reducir el flujo. Claro, y de repente invocar a los ciudadanos que no vayan diario como siempre lo hacían, ir una vez por semana, no solo los sábados como se acostumbra también, sino que los ciudadanos... ¿Qué se está recomendando? O sea, yo espero que el presidente de la República declare de una vez por todas el estado de emergencia nacional
Pero el presidente ha adelantado y que no se cerrarían los centros de abastos, por supuesto, las farmacias, los bancos que seguirían operando. Pero con esas condiciones que ahora están teniendo en otras ciudades. Uno, por trámite. Van a comprar al mercado. Una persona y va y vuelve al mercado. Ya no expone al resto de la familia. Entonces vamos reduciendo el nivel de contactos para poder bajar. Claro, ahora el otro espacio son los servicios de transporte urbano, ¿no? Ahí por lo menos algunos están hablando de todos en su asiento y máximo 5 o 10 parados y nada más, ¿no? Vamos a tener que hacer cumplir esa nueva norma porque cuanto más concentración de personas en un espacio reducido, más posibilidad de contagio. Se está orientando a que tengamos una distancia de 1 metro, 1,5 metros entre persona y persona. En un micro estamos pegados. Claro, estamos ahí, claro. Entonces, alguien tose va a esparcir. O sea, estamos hablando de medidas para todo, pero ahí están los puntos, ¿no? Y puntos vulnerables. Y también lo siguiente, o sea, la invocación a los diferentes centros de trabajo. Se ha establecido la suspensión de labores escolares, por ejemplo, ¿no? De los estudios de los colegiales. Pero los profesores siguen yendo, siguen trasladándose en ese micro. ¿Para hacer qué? Para demostrar a los directores que tienen trabajo. ¿Cuál sería la alternativa ahí? Suspender todo. ¿Y todos a su casa? La suspensión, cuanto más permanezcamos en casa, menos posibilidad de contagio hay. Claro, ahí... Esa es la cuarentena que se está buscando. Claro, ahí algunos ciudadanos dicen, señor alcalde, las discotecas siguen abiertas, solo hay fiscalización en algunos locales. ¿Por qué? Dice. Y también dice, se fiscalicen las boticas, farmacias y otros centros de negocios, porque los precios también se han incrementado. Sí. Felizmente también el Estado se está tratando de adecuar a las circunstancias. Mediante Indecopi se va a hacer las visitas para verificar los precios. Si han variado sustancialmente, tenemos que denunciarlo. Sobre discotecas lo mismo. Si ya son un problema de inseguridad para la gente normalmente, ahora serían lugares fáciles de contagio, de contraer el virus, de esparcirlos. Señores, no manden a los hijos, jóvenes, dejen de concurrir. Hoy día parece ser una aventura, pero mañana vamos a lamentar pérdidas de vidas humanas si las condiciones se mantienen tal como están. Claro. Necesitamos tomar conciencia desde la misma población. No esperemos a que tenga que venir el policía para decirnos no hagas esto. Está nuestro futuro en las manos también de ustedes. Pero nosotros de nuestra parte vamos a actuar con mayor firmeza, con autoridad. Y ahora, con mayor razón, con el mayor soporte de la policía que hemos coordinado ya con el general. Claro, ahora se dice, se necesita autoridad, pero también se dice que se necesita liderazgo. Y liderazgo de autoridades, liderazgo del alcalde que sea firme en sus decisiones y que sea el ejemplo de todas las cosas que puedan estar pasando, ¿no? Que resulta fundamental. Ahora, ¿por qué no se intenta hacer, por ejemplo, brigadas de voluntarios jóvenes que vayan de lugar en lugar, ¿no? Educando, ¿no? Motivando a la gente? Y creo que podríamos tener resultados impresionantes y Ayacucho podemos mostrar con cero presencia de coronavirus, ¿no? Sería ideal si todos tomamos conciencia, la ciudadanía toma conciencia, los negocios toman conciencia y las entidades públicas y privadas también, con el objetivo de no tener un solo caso. Y para eso hay que trabajar todos en conjunto. Este asunto de brigadas lo vamos a proponer porque hay jóvenes voluntarios que quisieran ahí poner de su tiempo, pero también queremos evitar que estén Pero hay que buscar mecanismos, ¿no? Hay que buscar los mecanismos. Desde la municipalidad, desde el primer momento que hemos sabido que había esta pandemia, se ha trabajado todo lo que es difusión. Cómo comportarnos, qué hacer, qué no hacer, permanentemente. Nuestros paneles han estado expuestos desde el primer día en que el presidente Vizcarra anunció el primer caso de coronavirus en el Perú. Estábamos ya preparados para poder difundir. Pero lamentamos que se haya tomado decisiones tardías a nivel de gobierno, de manera que se ha incrementado el número de casos. Claro, no quisiéramos haber llegado a este punto. Pero el número de casos en realidad no son muchos. Y el que en el Perú no tengamos una sola víctima hasta ahora,
los resultados siguen siendo por lo menos controlados, ¿no? Porque si una simple gripe termina primero en bronquitis y termina en neumonía, y hay cientos de muertos en el Perú y nadie se ha dado cuenta, ¿no? El caso del dengue de igual manera. Ahora, una cosa es prevenir, ¿no? Que hay que hacerlo todos nos tenemos que... Pero lo otro también es quedar paralizados. Claro. Y cada uno en nuestras casas, que tampoco quisiéramos, ¿no? Claro, es lo más recomendable en este momento. Como manera de prevención también hemos trabajado mucho lo que es fumigación. Si bien es cierto, según los datos, que la fumigación no mata el virus, pero reduce la vulnerabilidad, ¿no? Son más de 30 instituciones educativas que se han fumigado sin todavía conocer que se iba a detener el inicio de clases, pero lo hemos hecho con previsión. Tenemos kits de limpieza. Los mercados ya no cobran un centavo por el lavado de manos con jabón. Lo estamos haciendo de manera gratuita. Pero el uso de los servicios higiénicos sigue teniendo el mismo costo. Sigue en el costo. Pero el lavado de manos, que es fundamental para esto, es gratuito. Tenemos kits que están llegando también el día de mañana para este efecto y esparcirlos en los espacios públicos. El trabajo de prevención desde el área municipal está andando. Necesitamos que el sector tenga las condiciones también más adecuadas, el personal médico y el personal de enfermería tenga condiciones de protección, porque son el primer contacto ante los enfermos, para poder trabajar en mejores condiciones y no exponerse también. Claro, en realidad necesitamos que la autoridad pueda dar cuenta, bueno, de decisiones que ya están tomadas. Esas decisiones tienen que ser cumplidas y decisiones que los ciudadanos tenemos que saber no solamente cumplirlas, sino también apoyar a que la autoridad haga lo mismo. Pero mientras, y eso es lo normal, o sea, mientras no nos pase nada, mientras no haya un solo caso, entonces todos los ciudadanos vamos a ir diciendo, como siempre se acostumbra a decir, bueno, acá no pasa nada, entonces no pasa nada y no pasa nada, hasta que en algún momento pase una situación que realmente sea difícil de poder soportar. Somos poco sensibles, quizá, cuando no nos toca la piel. Tenemos hijos, tenemos parientes, hay que preservar la vida de todos. Y necesitamos también tener decisiones a nivel de gobierno más drásticas. Esa prohibición de reuniones a partir de 300 personas no va con nuestra región. Nosotros tenemos otras condiciones con menor cantidad de personas. Claro, ¿y en Ayacucho desde cuánto sería? ¿Hay una cifra? Debe haber un mínimo, pero no debe pasar de repente de 20. En una misa puede haber 100 y en 100 puede haber contagios. Claro. Lo otro, si es que hay un toque de queda, el toque de queda que según la información que está fluyendo va a ser de día hasta las 10 de la noche. Y desde 10 de la noche a la madrugada, ¿qué? ¿Las discotecas van a tener permitido funcionar? O sea, fuera de norma. O sea, pero vamos a permitir que haya aglomeración de gentes en centros nocturnos porque hay una salida legal por ahí. No, tenemos que ser drásticos y al 100%. Claro, y urgente el tema de brigadas, ¿no? Brigadas por manzanas, brigadas de jóvenes, brigadas a todo nivel para poder alertar cualquier situación que se pueda estar presentando, porque eso resulta fundamental, la participación ciudadana, ¿no? Y un mayor acercamiento seguramente de la autoridad municipal hacia los distintos liderazgos, aún sea uno por uno, de dos en dos, pero que resulte urgente y que Ayacucho pueda mostrarse como una ciudad creativa, pero con capacidad y potencialidad también implementada para hacer cero de estas cosas, y felizmente hasta ahora es cero. Esperamos que se mantengan en esas condiciones, pero depende de nosotros, autoridades y población, compartiendo esta responsabilidad. Señor alcalde, muchas gracias, y hay que persistir en esta decisión, no solamente como una decisión de autoridad, sino como una decisión que sea complementada, apoyada, contribuida desde la propia ciudadanía en general. Si usted tiene algo más que decirnos. No, muchas gracias, y el trabajo es de prevención, de estar menos fluyendo entre la ciudad y entre otras ciudades, cerrar el paso, cerrar las fronteras para el coronavirus. Nuestra población lo exige, nuestros hijos lo necesitan, nuestros ancianos
también, que son los más vulnerables. Hagámoslo juntos. Bueno, necesitamos estar en esa tarea y por ahí seguro alguien nos puede decir, hay gente, señor alcalde, que vive con el día a día, gana hoy día para vivir el día siguiente. ¿Qué hacer con ellos? De repente algo de emergencia, alimentos para determinadas poblaciones, pero tenemos que también mirar de manera integral el tema. Así es. El problema tiene un abanico que hay que ver uno por uno, cada área, y no dejar a la gente en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, así es, amigos, tenemos una gran responsabilidad. Estas situaciones son los que nos ponen en prueba. Estas situaciones son los que prácticamente nos dan cuenta de nuestra profunda vulnerabilidad, nuestra fragilidad en determinadas cosas. Y es el momento en el que también se evidencian estas situaciones. Y quiere decir entonces que es el momento y la circunstancia también para todos juntos, unirnos, no solo al interior de la familia, de la vecindad, de la comunidad en general, para decir qué hacemos, de tal manera que no podamos estar ante situaciones imprevisibles y con consecuencias que pueden ser fatales. Y fatales en el caso nuestro porque hay cientos, hasta miles de pobladores que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a recursos mínimos, y esa vulnerabilidad podría traernos consecuencias mayores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más Todas las Voces. Porque una de nuestras prioridades es el agua. Bajo el lema Puntata Yaku, en el 2020 construiremos 30 fochas en la zona rural de nuestra provincia, gracias a un trabajo articulado entre el programa Fondo Sierra Azul y la Municipalidad Provincial de Huamanga. Asimismo, ya está en marcha desde el Ministerio de Vivienda el megaproyecto que dotará de agua a todos los hogares de los distritos metropolitanos de Huamanga, con una inversión de más de 600 millones de soles. El tiempo es uno de los regalos más valiosos. Por eso, junto a la Universidad Nacional de Ingeniería y la Cooperación Alemana, ya comenzamos con la elaboración del Plan de Transporte y Movilidad Urbana de Huamanga, para que junto a los anillos viales contribuya en la mejora de la calidad de vida de todos los huamanguinos. Ayacucho, ciudad creativa, capital de la artesanía, única en expresiones culturales, continúa preservando su legado histórico gracias a la labor de la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se viene ejecutando los trabajos de revitalización del centro histórico con una inversión superior a los 90 millones de soles. Huamanga querida, hagamos historia. Al cole, volvemos todos y volvemos con todo. Por eso en esta campaña escolar te traemos De Regreso al Cole, el crédito para hacer crecer tu negocio. Solicita tu préstamo y empieza con fuerza esta campaña escolar. Acércate a nuestras oficinas a nivel nacional y pregunta por la campaña De Regreso al Cole. Copac Santa María Magdalena, cooperando contigo, rumbo al Bicentenario. Campaña válida del 2 de enero al 31 de marzo 2020. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú, el Perú primero. Más amor, más ternura, menos violencia. Yo no quiero golpes,
Quiero más abrazos. Dile no a la violencia, pero dile sí a la ternura. Educa con amor para un Ayacucho mejor. Los niños, niñas y adolescentes de Ayacucho sufrimos la violencia física, la psicológica y la sexual, por lo cual necesitamos a las autoridades, a la población, para que puedan ayudarnos a combatir este gran flagelo que cada día ataca a nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Bueno, vamos a pasar de coronavirus, que es un tema que nos tiene que preocupar, pero tampoco nos va a alarmar, nos va a generar un miedo total, completo entre nosotros, porque las cifras nos dicen que tenemos que manejar el tema con la mayor tranquilidad del caso. Esto no quiere decir que hay que desguarnecernos. Normalmente las personas y los humanos en general tomamos alguna previsión cuando ocurren determinadas cosas, pero como no ocurre, como la cosa está tranquila, entonces muchas veces terminamos desguarneciéndonos, vale decir que terminamos sin darle interés al caso hasta que realmente ocurre. Y una vez que ocurre, entonces ya la situación puede convertirse en imprevisible. Y cuando es imprevisible la situación es mayor. No podemos compararnos indudablemente con lo que pasa en Italia, con lo que pasa en Alemania o España, o con lo que pasa inclusive en Lima. La vulnerabilidad es mucho mayor en regiones como la nuestra. Pero si echamos una mirada, felizmente Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, aún no tiene un solo caso. ¿Qué circunstancias explican esto? Probablemente no sean, y definitivamente, políticas que estemos implementando nosotros, sino algo nos está protegiendo. Y muchos dicen que uno de los casos podría ser el clima. Y entonces, sin embargo, no podemos fiarnos de tan solo esto, sino ir pensando en la prevención, no solamente por coronavirus, sino por todos los males que tenemos, por las enfermedades diarreicas que finalmente son grandes en los niños y sus consecuencias inmediatas es la desnutrición. Hay situaciones de ese tipo y entonces no desguarnecernos, estar alertas y todos, y esta debe ser la pregunta, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros frente a una situación de este tipo? ¿Hemos cambiado en algo? ¿Nuestros hábitos son distintos por lo menos en alguito? Y eso tiene que pasar por lo menos con un lavado constante, permanente de manos, que tampoco solo es teoría. Mucha gente dice, lávate en cualquier momento, pero tampoco es así, ¿no? Ser realistas en cada una de nuestras cosas. Pero vamos a pasar a otro tema. Esta semana se ha hablado de la ternura hacia los niños, de la necesidad de tener un plazo de 40 días para prestarle la mayor atención a este caso. World Vision, una ONG en la región, ha convocado a autoridades principales, a voluntarios distintos, para poder ponerse en compromiso mucho mayor, convocando a otros en el tema de los niños. Y esto queremos mostrar. Vamos a ver. Esperanzas llenas de vida, caras sonrientes en Huamanga, amaneceres florecientes. A este evento de fidelización, ¿con qué palabra lo relacionamos? Con lealtad, ¿no? Pero no lealtad con World Vision, sino lealtad con los niños, con las niñas, con los adolescentes que sufren violencia. Para que esa lealtad de ustedes sea para que puedan hacer y cuidar, para que no exista más violencia. Doy las palabras de agradecimiento nuevamente a World Vision por hacer posible esta reunión, y sabemos que hace muchísimos años, desde que tiene presencia en nuestra región de Ayacucho, World Vision siempre está presente, apoyando todas las actividades que tienen que ver con la niñez. Empezamos con los parques que en el 2018
18, Lucía nací en San Juan Bautista, como ustedes pueden apreciar, con infraestructura totalmente abandonada, destruida, residuos sólidos derramados por todos lados, condiciones que obviamente ponen en riesgo la integridad física de los niños, niñas y adolescentes que allí se apostan. Que el castigo físico, que el castigo humillante sea desterrado de nuestros distritos. Que ningún niño, niña o adolescente en sus escuelas o en sus hogares sea castigado físicamente. La violencia actual que estamos viviendo en nuestra sociedad, que tiene que ver directamente con la salud mental, es la consecuencia directa de ese maltrato con el cual hemos crecido muchos y muchas de nosotros. Necesitamos reconocer que los niños y adolescentes tienen derecho a participar, y ellos lo hacen a través de los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que muchos de los municipios lamentablemente deben estar en condiciones en las cuales los han dejado. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han desaparecido estos últimos años? Y luego de algunos días han sido encontrados muertos. Y lo que es peor, después de haber sido sometidos a un acto de violación sexual. Concretamente, durante este año, ¿a qué van a comprometerse en bien de niños y adolescentes? Y este año tenemos un presupuesto para ya implementar nuestra biblioteca andante, caminante, para caminar y recorrer todas las calles de nuestro distrito. Estamos esperando ahí a los niños en las mañanas de 9 a 1 todos los jueves. Ellos vienen con sus padres, se echan en su manta, empiezan a leer, a ver qué es un libro. Hay veces muchos de los niños ya se han olvidado qué es un libro. Nosotros hemos venido trabajando este año justamente por iniciativa de trabajo articulado que se ha podido realizar. Hemos tenido las vacaciones útiles. Necesitamos a todo Ayacucho para eliminar la violencia contra la niñez. Estamos en este marco de la campaña global que necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. En este caso entramos a una segunda etapa. Aún en nuestro país el 70% de niños, niñas de 9 a 11 años y 80% de los adolescentes entre 12 a 17 años alguna vez en su vida han sido víctimas de lo que es el castigo físico y humillante. Y asimismo, 44% de madres y padres creen que algunas veces es necesario gritar a los niños para que puedan obedecer. Y 45% en este caso considera que el castigo físico es bueno, porque se puede utilizar para corregir a los niños y niñas sin llegar a lesionarlos. Están compartiendo esta experiencia. Bienvenida, Madre Covadonga, reciba el cariño de todos nosotros en esta tarde y gracias por estar presente. Acompañando a nuestra hermana Covadonga Balcarce, que ha sido designada, ¿no?, por la institución World Vision como la embajadora de la paz en este día de los 40 días de la niñez. De saludo de lo más profundo de mi corazón en el día de lanzamiento de los 40 días por la niñez. Madre Covadonga, con mucho cariño de parte de World Vision y de todos los amigos de acá de la región de Ayacucho, autoridades, le hacemos el presente reconociendo como embajadora de la ternura y la paz en nuestro Ayacucho. Como ayacuchanos venimos trabajando arduamente para combatir la anemia y la destrucción infantil. Y ahora que nos dan la apertura de History Channel para nosotros y para todo el equipo de la familia NPH es una gran experiencia y lo asumimos con gran responsabilidad. Bueno, el 44% de los papás todavía consideran de que es necesario gritarles a los niños para que ellos puedan tener un buen desarrollo.
Pero igualmente el 45% sigue considerando de que el castigo físico es necesario para que el niño pueda desarrollarse como todos quisiéramos. Sin embargo, esta cifra antes no era 45, era 60, era 70, era 80, era 90%. Estamos logrando, podríamos decir, resultados interesantes. Ya los papás no consideramos mayoritariamente esto. Sin embargo, ese 40% sigue siendo alto. Tenemos que seguir reduciendo al 20, al 10, al 5, a 0, donde los niños no se desarrollen en el castigo ni el griterío, sino sobre todo en el amor, en la ternura. Mucha gente cree que así no es, que somos demasiado permisivos, permitimos que los niños hagan lo que quieran y que por tanto hay que ser firmes. Pero ser firmes no quiere decir ser violentos. Y esa es una situación que tenemos que ir repensando. Vale decir, aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, en realidad no tenemos por qué seguir reproduciendo con nuestros hijos. Bueno, eso ha sido siempre una apuesta desde el programa y nosotros siempre lo hemos manifestado también. Y desde acá queremos agradecer a World Vision por un reconocimiento que se nos ha otorgado. El compromiso con los niños es el compromiso con el desarrollo, es el compromiso con el futuro, es el compromiso por Ayacucho. Y eso es una responsabilidad de los periodistas y los medios de comunicación, porque normalmente los medios de comunicación no están en esos temas, porque esos temas normalmente no tienen rating, sino que el rating está en los escándalos, está en la vida personal, privada de las personas, en la chismosería, entre comillas. Ahí está el rating, y los medios están precisamente ahí porque son de consumo en los ciudadanos en general, pero no la valoración de las personas. Este es un tema que necesitamos ir viéndolos, y a propósito de esto, el Monseñor Salvador Piñeiro también ha hablado del tema, y esto es lo que queremos mostrarles a ustedes. Vamos a ver. Que mi corazón se quebrante con las mismas cosas que... Con inmensa alegría me dirijo a tantos amigos de los niños. La Cuaresma, en la historia bíblica y en la tradición de la Iglesia, son estos 40 días que nos preparan al acontecimiento central de nuestra fe, anunciar el triunfo de la cruz, para lo que vino Jesús, para abrirnos el cielo y abrazarnos como hermanos. Feliz inspiración de World Vision hacer de estos 40 días un trabajo en favor de la niñez, que son los que más sufren por el abandono, por las violencias, porque muchas veces nos olvidamos de ellos. Y cada vez que nos acercamos a un niño y sonríe, es Dios que bendice nuestro suelo, nuestra familia. Por eso les deseo de todo corazón que durante estos 40 días nos acerquemos a los niños, a manifestarles esa ternura que nos enseñó Jesús. Así está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros también aprendamos de los niños la sencillez, dar alegría, preocuparnos por los demás. También sé de esa hermosa campaña inspirada en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Tuve hambre, estuve desnudo, en la cárcel, en el hospital. ¿Cuándo, Señor, te vimos? En uno de mis hermanos que sufre. También la Cuaresma, la Semana Santa,
en el espíritu ayacuchano de piedad y de arte, tiene que dar signos de solidaridad. Y ojalá visitemos el asilo para darles ternura a los ancianos, el puericultorio para apoyar a los niños, al hermano que esté en la cárcel o en el hospital, para que no vivamos esta sociedad que es insensible ante el dolor de los demás. Cristo está presente en el rostro de estos hermanos que sufren. Felicito a Gormicio, que esta campaña en favor de los niños la acojamos las diversas autoridades, en los municipios, en los colegios, en las instituciones. Hay que redoblar esfuerzo, porque el niño está abandonado y espera nuestro cariño, nuestra cercanía, nuestra ternura. Necesitamos este trabajo y aprovecho esta oportunidad para invitar a los medios de comunicación que sean portadores de esperanza, que nos ayuden a comunicar esta buena noticia que nos recuerda a Gormicio: cuidar, atender a los niños. Hacemos el lanzamiento oficial de esta cuaresma en favor de los niños. Que Jesús bendiga a los niños. Que se unan a esta campaña nuestras instituciones. Invito a los alcaldes en los municipios provinciales, distritales. Invito a los directores de colegio, a los docentes, a tantas instituciones, que nuestras hermandades, nuestras cofradías, preparando los cultos de Semana Santa, hagan obras en favor de la niñez, para que se aleje el flagelo de la indiferencia, para que podamos consolar el rostro de tantos pequeños, porque cada vez que un niño sonríe, es Dios que alegra nuestra sociedad. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Sueño un país que busca la paz, celebrando la diversidad, vida en plenitud. Gormillo, Perú. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Quiere decir que ninguno sobra. Todos podemos jugar algún papel. Puede ser chiquito, más grande, lo que fuera. Pero todos tenemos algo que hacer porque esa violencia no se dé con los niños. Y los niños se desarrollen en la ternura, en el amor que le depara no solo sus padres, sino su familia en general, la sociedad. Y entonces, más allá de cualquier cosa, podremos tener niños en el desarrollo pleno, niños alegres, niños con la posibilidad de creatividad al mundo. Y esa es una de las cosas que tenemos que lograr, porque lo otro es lo más fácil que siempre hacemos, castigar a los niños para lograr una respuesta inmediata, por supuesto, que ese niño nos atiende bien, nos mira, ¿no? Obedece las cosas que queremos que hagan, pero en el futuro, a la larga, ese niño puede terminar siendo un niño rebelde, que no encuentra el desarrollo pleno que efectivamente los niños o los padres queremos. Bueno, nosotros vamos a pasar a otro tema. En esta semana se ha presentado un libro interesante, seguramente polémico, pero finalmente una publicación que hace una precisión política, pero desde un punto de vista más novelada, más de sátira, más burlona, pero que da cuenta de una forma de mirar lo que aconteció durante el gobierno de Ollanta Humala y la presencia de Nadine Heredia. Y por supuesto, los distintos personajes que allí están. Y es esta publicación de Bestias y Poder de Marcial Capelletti, que a diferencia de otras presentaciones sí tuvo
participación de muchas personas. Esto es lo que queremos ver y Félix Rojas estuvo allí atento a cada intervención. Vamos a ver. Con estudios de posgrado en gestión de políticas públicas, además de estudios en España, Madrid, en temas sobre gestión municipal. Diplomados en Derecho Procesal Constitucional, Criminalidad y Drogas y Gestión Pública Gubernamental. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, señor Yuri Gutiérrez, señor periodista Magno Sosa, amigas y amigos presentes, quiero confesarles algo. Llegué a la literatura casi de forma fortuita. Nunca me preparé para este oficio. No estudié formalmente nada ligado a las bellas artes. No asistí a taller literario alguno. Lamento defraudarlos si pensaban otra cosa. Empecé a escribir, y es la verdad, casi como una necesidad visceral. No podía quedarme callado ante las calamidades que a diario vivía nuestra patria. La hemiplegia política, la injusticia, la falta de capacidad era tan evidente y sigue siendo que no podía quedarme callado. Por tal razón, quise que quede registrado en la historia de tanta crisis moral que vive nuestra patria y tanta ceguera social. Y lo hice porque la verdad no soy fotógrafo. Me hubiera gustado de repente registrar las más grandes anomalías. Tampoco soy pintor y poder plasmar todo lo que sucede en nuestra patria. Y yo agradezco a Marcial, un amigo de años, que me haya invitado para ser crítico de este libro. Pero también, así como Marcial confiesa, yo debo confesar, no sé qué ha visto Marcial en mí para invitarme a ser crítico de este libro, ¿no? Somos su amigo, soy su amigo, tal vez sea por eso, o porque somos amigos de la lectura, ¿no? Ojalá que sea eso. Ahora, si estamos aquí yo veo como 100 personas que estamos congregados en esta sala, y yo me felicito, me alegro, por dos motivos. Uno, porque seguimos luchando para que el libro físico siga vigente, ¿no? Porque tenemos ahora esta competencia del libro virtual. Ahora todo es virtual, todo es WhatsApp, todo es laptop, todo es computadora. Pero ustedes entenderán de que leerse un libro en el móvil, ¿no? En el móvil, en la laptop, en la computadora, no es lo mismo como leerse físicamente el libro. Me imagino que muchos de ustedes deben sentir otra cosa cuando leen el libro en físico y no en una pantalla. Es como cuando uno lee los periódicos. Ahora los periódicos todo está digitalizado, ¿no? Todos los días tienes todos los periódicos ahí en la web. Pero no es lo mismo, al menos un día domingo, comprarse un diario de la República y ojear y oler ese olorcito a petróleo. Le criticaremos de que también debió haber incluido los 10 años de Alan, ¿no? No, pero Marcial también dice, si yo le incluyo a Alan, le pongo una chapa y mi partido me expulsa por entrar al infraterno. Pero Marcial dirá, pero cuando puse la chapa, a este señor no me refirió al compañero, como no me refirió a tal. Entonces tendrán que probarlo en un tribunal de su partido, si ofendió o no ofendió a su partido. Bestias al poder. El nombre lo puse porque he animalizado a los actores políticos del momento. Mi primer capítulo de la obra empieza en un pueblo donde hay una señora que se llama Igu, y ella va a un almuerzo que había hecho el tío Vladi por el aniversario de su granja. Y a la señora Igu todo el mundo la notaba rara y se le acercan y le dicen, ¿qué te pasa? Y la señora Igu dice, hace días sueño que algo malo va a pasar, pero no sabe qué malo va a pasar. ¿Pero solo sueñas? No, qué raro más. Mi gallina canta como gallo. Y comentó en la reunión de la granja del tío Vladi que algo malo iba a pasar. Y esto se hizo como reguero de pólvora. Dice que algo malo va a pasar, así como ahora en el Perú, ¿no? El coronavirus nos va a matar a todos, nos va a desaparecer.
y empieza a correr el reguero de pólvora en el pueblo, que algo malo va a pasar. La señora Chavesta va al mercado y dice, deme usted 2 kilos de pollo, y el que vende en el mercado le dice, pero mejor lleve 4, porque andan diciendo que algo malo va a pasar, ¿verdad? Mejor deme 8 kilos. Compra 8 kilos de pollo y el reguero de pólvora va creciendo y van todos, compran los pollos y los huevos, y etcétera, etcétera, y desaparece todo lo que hay en el mercado y la gente dice, qué raro, algo malo va a pasar, no hay nada en el mercado para comprar. Bueno, hasta que se reúnen al día siguiente en el pueblo y comentan que la señora esta, que dice que es loca, y los hijos también dicen que esta señora está loca, ¿no? Dicen que algo malo va a pasar. Y por ahí uno de los vecinos del pueblo dice, bueno, si algo malo va a pasar, yo no me quedo en este pueblo, yo me voy. Y agarra sus cosas y se va. Y otro de ellos, que es el señor Bolonio, dice, si algo malo va a pasar y va a venir la mala leche a todo lo que hemos hecho, yo me voy, pero no dejo esto a nadie, incendia su casa. Y se va. Y el otro dice, sí, incendia su casa. Esta ha sido la ceremonia de presentación de esta publicación de Marcial Capelletti, Bestias al Poder. Bueno, es bueno darle una mirada, una lectura a estas publicaciones para no solamente conocer al autor y sus inquietudes, sino también aquello que, bueno, de una u otra manera está reflejando apreciaciones de un sector determinado, no solo de una persona, sino probablemente de un grupo que comparte determinadas opiniones, puntos de vista, y en este caso respecto a la presidencia de Ollanta Humala y la participación de Nadine Heredia. Cualquier publicación la tenemos que leer, echarle una mirada, hacer un juicio crítico de cada una de estas. Bueno, hemos llegado a la parte final de todas las voces. Invitarles a ustedes, amigos, como siempre, si no lo han visto el programa, ingresar en el Facebook y ver en Canal 25 Ayacucho o en Todas las Voces. Vamos a tener la integridad del programa y lo pueden ustedes ver, analizar con detenimiento para tener el juicio sobre las distintas cosas que hemos visto el día de hoy, y gran parte de ellos alrededor del coronavirus. Y sobre este tema hay que decir que no podemos desesperarnos, que no podemos perder los papeles como se está haciendo en muchos de los casos, sino al contrario, asumir las cosas con la mayor tranquilidad, prevenir, y ese es el punto de vista nuestro, prevenir, tomar acciones determinadas, no quiere decir estar paralizado, definitivamente no irnos a nuestras casas y así resolver el problema, no, sino al contrario, tomar las previsiones del caso, haciendo que no, por supuesto, estemos en reuniones masivas, llevemos la vida normal como lo hacemos, no, prevenir sí, pero sin paralizarnos. Nuestras actividades tienen que desarrollarse, desarrollándose dentro del marco de la previsión, de la precaución, que las cosas no se hagan con irresponsabilidad, sino cuidando sobre todo la higiene. Y ahí está el punto de transmisión, de contagio, que puede generarnos consecuencias mucho mayores. No es el momento de desesperarse, no es el momento de llegar a situaciones mayores, porque si todos estamos comprando cosas, al final no va a quedar para el resto, y el resto, que es la absoluta mayoría, ¿cómo podría reaccionar? Podríamos llegar a situaciones de desesperación mayores, de sabotajes, de poder asaltar establecimientos comerciales distintos, y eso no queremos, sino al contrario, hacer brigadas de jóvenes, brigadas de líderes, para que en cada lugar y en cada espacio todos vayamos alertándonos sobre el problema que podemos tener. Bueno, nosotros nos vamos, y nos vamos hasta el próximo domingo, siempre a las 6 de la tarde, aquí en Canal 25. Hasta entonces.